Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del mes de junio del Colegio Mexicano de Reumatología. Y como de costumbre vamos a dar lectura al acta de la sesión anterior. Siendo las 20 horas del día 30 de mayo del 2017, se llevó a cabo la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología, con un registro de asistencia, 80 asistentes, vía internet 128 personas, un total de 208. El doctor Daniel Jivillé dio la bienvenida a los asistentes, inició la sesión bajo la siguiente orden del día: lectura y aprobación del acta del mes anterior, desahogo de los acuerdos generados en la sesión previa, informe del Comité Ejecutivo, asuntos generales. Se procedió a la lectura del acta en la Asamblea General anterior, llevada a cabo el 30 de mayo en el Salón Frida Kahlo del Hotel Marriott, y los asociados del Colegio Mexicano de Reumatología aprobaron el acta por unanimidad. En cuanto al informe del Consejo Directivo, durante el mes de junio se realizó una visita de inspección al estado de Chihuahua con motivos del Congreso que se llevará a cabo en el mes de febrero del 2018. Se revisaron las instalaciones del Centro de Convenciones y la oferta hotelera con la que cuenta la ciudad. En los meses próximos se llevará a cabo otra visita de inspección para concretar los detalles del Congreso. Les avisaremos oportunamente. Se continúa trabajando en la revisión de las guías para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, por lo que se realizaron 2 reuniones más con el fin de afinar los puntos que se requieren para la elaboración del manuscrito. Ya contamos con la opinión de todos los integrantes del comité que están trabajando en las guías y seguimos realizando la integración de los documentos de cada uno de los participantes para la elaboración del borrador, el cual será revisado antes de someterse para la publicación. Se elaboró un borrador de un código de ética, fue revisado inicialmente por el Comité Ejecutivo y se turnó al Comité de Ética del Colegio Mexicano, que preside el doctor Juan Manuel Miranda Limón. En los próximos días nos harán llegar sus revisiones y comentarios para poder publicarlo. Los estatutos contemplan un código de ética, sin embargo, la versión con la que se contaba era obsoleta y por este motivo se consideró oportuna la redacción de un documento actualizado. La unidad de investigación ha sesionado mensualmente con la finalidad de revisar, entre otras cosas, los proyectos que el colegio está llevando a cabo en el área de investigación, en donde también está involucrada la realización de los posicionamientos y las guías del colegio, así como la revisión de los procesos bajo los cuales la unidad de investigación trabaja, y coadyuva en la selección de trabajos para el Congreso, la oferta académica, la manera de calificar los diferentes trabajos y convocatorias, incluida la del Fondo de Investigación. En este sentido, el Comité Científico y el Comité de Educación se han reunido periódicamente revisando, por un lado, la selección de los trabajos que serán beneficiados para el Fondo de Investigación. El 5 de junio se entregó el reporte final, el cual se publicó con los trabajos beneficiados. Y por otro lado, el proceso de calificación de los trabajos para el Congreso con el fin de seleccionarlos de mejor calidad para que se integren al programa académico del Congreso. Uno de los procesos que el Comité Científico, el de Educación y la Unidad de Investigación culminaron fue la selección del candidato a la estancia corta patrocinado por el Colegio Mexicano de Reumatología y Roche. El reumatólogo que fue seleccionado para que se lleve a cabo esta estancia corta fue el doctor Jorge Rafael Romotena, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, a quien se le informó. En total, el colegio patrocinó 17 becas a EULAR entre totales y parciales. Se continúa trabajando en la integración del programa para el simposio de espondiloartritis que realizaremos en colaboración con la Sociedad Canadiense de Reumatología en el mes de septiembre en Guadalajara, Jalisco. Los profesores propuestos por el Colegio Mexicano de Reumatología están confirmados. Algunos profesores propuestos por la Asociación Canadiense, ya también están confirmados y algunos están en procesos de confirmar. Como se mencionó en la sesión previa, el conseguir los patrocinios ha resultado complejo para los profesores canadienses, esto por la cuestión regulatoria en Canadá. Es una situación que creemos que podrá resolverse de forma efectiva y esperamos poder llevar a cabo el Simposio Nacional de Calidad para ofertarlo a todos ustedes. En asuntos generales no hubo asuntos que comentar. Se dio inicio a la sesión mensual académica que fue coordinada por la doctora Sandra Miriam Carrillo Vázquez y posterior a esto se dio por finalizada la sesión a las 22 horas. Les pido que si tienen algún comentario en relación al acta, lo hagan ahora. De no ser así, les pido que levanten la mano en señal de aprobación. Gracias. Bueno, dándole seguimiento a las actividades del Comité Ejecutivo durante el mes de junio, se ha estado trabajando en el programa del encuentro de profesores y residentes de reumatología que se llevará a cabo en agosto.
Ixtapan de la Sal, Estado de México, y el programa está a cargo del Consejo Mexicano de Reumatología. Ya nomás faltan afinar algunos detalles en relación a los ponentes. Estamos esperando que el Consejo nos dé esta información, pero el programa preliminar está publicado en la página web para quienes deseen consultarlo. El Colegio Mexicano de Reumatología únicamente está fungiendo como apoyo logístico para este evento. El programa fue definido por completo por el Consejo, a quien le agradecemos su trabajo. Se presentaron diferentes trabajos en EULAR. Uno de ellos fue una presentación oral por parte del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y felicitamos a los investigadores de ese centro que presentaron su trabajo en EULAR de forma muy exitosa. Se llevó a cabo, bueno, se está planeando o se está llevando a cabo una serie de reuniones con diferentes colaboradores del Colegio Mexicano de Reumatología, como ya dijo el doctor Limón, en particular la Asociación Canadiense de Reumatología. En EULAR tuvimos una reunión con nuestro enlace de la Asociación Canadiense de Reumatología para afinar los detalles que faltan del programa del simposio que se llevará a cabo en septiembre en Guadalajara. Ya tenemos confirmados a todos los ponentes excepto a un ponente canadiense, y en estos días yo espero que esto lo tengamos solucionado. Estoy descubriendo con el paso de los años que los canadienses y los mexicanos, los reumatólogos canadienses y los reumatólogos mexicanos somos prácticamente, estamos al mismo nivel, por lo menos en cuanto a la eficiencia para organizar eventos. Tuvimos una reunión también en la Sociedad Española de Reumatología, y esta fue una reunión en la que convocó la unidad de investigación de la Sociedad Española de Reumatología con todos los registros de eventos adversos asociados a tratamiento biológico del continente americano, en donde se trataron diferentes puntos, y es que todos dependemos de la misma plataforma para el llenado de los casos y el registro de los mismos. En representación del Colegio Mexicano de Reumatología asistieron la maestra Olvera y el doctor Jara, y bueno, ahí se han definido algunas de las diferencias que se tienen entre cada una de las plataformas nacionales y cómo hacerlas homogéneas y mejorar algunos de los aspectos de la misma plataforma para que la información sea, por un lado, más fácil de vaciar y por el otro lado más fácil de analizar. Y esto, aunque es algo que depende de la Sociedad Española de Reumatología, quienes manejan la plataforma desde la perspectiva informática, pues todos tuvimos algunos puntos que contribuir ahí, y es un trabajo dinámico y se seguirá trabajando en este sentido conforme van pasando los meses. Asimismo, hemos continuado con la elaboración de las guías y recomendaciones sobre el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. El día de hoy, hace algunas horas, tuvimos una reunión con la gente que está trabajando en este proyecto, que fue coordinado por la doctora Leonor Barile. Contamos con ya un borrador de las recomendaciones que se integrará en un borrador de manuscrito en el transcurso de las próximas 2 semanas, para ya proceder a elaborar el manuscrito que se someterá a publicación. Asimismo, ya se cuenta con todos los capítulos del texto de reumatología dirigido a médicos de atención primaria, que coordina el doctor Juan Manuel Miranda, y actualmente tanto el doctor Miranda como el doctor Aceves y el doctor Arce están revisando cada uno de los capítulos para igual dejar homogéneo el texto y que pueda ya integrarse en un manuscrito que se someta a la editorial. Esperamos que esto ocurra en el transcurso del próximo mes, debido a que es nuestro deseo presentar el libro en octubre. El borrador del código de ética ya está elaborado y ya está en una fase de revisión final. En cuanto tengamos ya el documento definitivo, se publicará en línea y se les informará a todos ustedes. Finalmente, en relación al fondo de investigación de la unidad de investigación del colegio, 4 proyectos de investigación fueron beneficiados con diferentes cantidades de dinero, que en su totalidad constituyeron $1 millón de pesos. Entonces, en el transcurso de las próximas semanas tendremos reuniones con cada uno de los investigadores beneficiados o los líderes de los grupos de investigación beneficiados para firmar un convenio en el cual se estipulará la manera en la que se hagan los pagos y se entreguen los recursos. Esto es
todo por parte nuestra. No sé si alguno de ustedes quiera tratar algún asunto general. Doctor Jara. Tal vez lo escuché bien, mencionaste lo del premio Jorge Rosenkrantz, de la estancia corta. Sí, eso se anunció la vez pasada y el beneficiado fue el doctor Jorge Rafael Romo Tena. Es que pasada mañana es la ceremonia de entrega será el jueves, sí. Okay, gracias. Si nadie tiene mayor comentario, me gustaría presentarles a alguien que no necesita mayor presentación, el doctor Carlos Abud, quien coordinará la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy amable. Quisiera agradecer abiertamente y sin restricción alguna la invitación al Comité Ejecutivo, que resulta innegable que es un honor para todos nosotros. Estamos representando al Grupo Potosino. Y agradecer su presencia también. Esta pequeña charla, que pudiera ser en cierta medida coloquial, la hemos denominado la diversidad potosina. Y la dividimos en dos caminos principales, con horizonte también no restringido. Uno, el altiplano potosino, que es bellísimo, al igual que la segunda parte de esta presentación, que va a ser como la Huasteca potosina, que tiene un contraste innegable y que probablemente sea menos contrastante lo que les voy a comentar en relación a estudios académicos. Lo primero, vamos a hablar de la institución o las instituciones pues, a los cuales nos debemos en San Luis, y posteriormente platicar a ustedes lo que han hecho o parte de lo que han hecho los 5 residentes de segundo año de especialidad de reumatología en San Luis Potosí. Y en la segunda parte, después del altiplano, y no menos meritorio que esto, pues está lo que ya fue publicado en el último año con un par de artículos que creo que van a ser de atractivo de todos ustedes y seguramente es una invitación para el análisis crítico. Evidentemente el altiplano no se limita solamente a un buen sol, ¿sí? y a las cactáceas, que son verdaderamente atractivas. Evidentemente también hace un poco más de par de siglos surgió pues ciudades tan importantes como 14 y como el Cerro de San Pedro, esta última más cerca de la ciudad de San Luis Potosí. Y muy cercana a ello, en la parte inferior derecha de ustedes, está Santa María del Río, también parte del altiplano, en donde dio origen a los rebozos, que también, por cierto, son famosos en el estado, y no solamente la minería lo fue hace algunos siglos. 70 años después de la edificación de la Facultad de Medicina y gracias, entre comillas, a la epidemia de meningitis meningocócica en 1947, se abrió el Hospital Central. Este es un hospital regional que se converge en 10 estados alrededor de él y recibimos de esos 10 estados pacientes. Y que en la actualidad da lugar a 62 especialidades médicas, a 10 carreras universitarias, 9 no médicas, y desde luego es un pilar fundamental en el desarrollo y en el aprendizaje del estudiante de medicina. Este hospital de referencia da atención a más de 2 millones de personas y es parte sustancial la consulta externa. La reumatología en San Luis Potosí en pregrado tiene más de 50 años, con cursos que pudieran sonar un poquito ambiciosos, pero verdaderamente atractivos. Esta facultad, que tiene 140 años, en la actualidad es parte del trinomio, no solamente junto con el Hospital Central, sino con un instituto de medicina internacional que curiosamente, y digo curiosamente porque muchos de ustedes lo conocen, dirige el doctor Roberto González Amaro. La Unidad Regional de Reumatología y Osteoporosis se conforma con 6 reumatólogos y un casi reumatólogo que es internista, que tiene 10 años o más trabajando con nosotros. 3 de ellos
son parte del Sistema Nacional de Investigadores, uno nivel 1, otro 2. El de nivel 1 no es por mucho tiempo, pasará a 2 o 3 pronto. Y un nivel 3, una dermatóloga, una técnica en densitometría y 4 coordinadoras. Pero, ¿qué hacemos? Bueno, pues en general damos consulta y todos nosotros, médicos, continuamente estamos con el residente. Difícilmente el residente en alguna ocasión rara está solo. Y damos habitualmente por promedio anual arriba de 10,000 consultas. La mayoría, qué curioso, se fueron los colores, perdónenos. La mayoría es artritis reumatoide, 60% de la consulta, y luego se pelean el porcentaje la osteoartritis y el lupus eritematoso generalizado, y a diferencia de otros sitios, la fibromialgia va después de estas dos últimas entidades nosológicas. Y en la parte que ustedes no alcanzan a leer, ni los que estamos cerca, pues se ve todo tipo de padecimientos, miopatías autoinmunes, ¿sí? Vasculitis muy interesantes, no solamente limitadas a la asociación con ANCA, y problemas curiosos que pudieran tener que ver con el reumatólogo oculares, que incluyen vasculitis, retinitis, etcétera. Pasando a lo que hacen los residentes, hace un año y en el pasado Congreso Mexicano de Reumatología, Georgina Aguilera Pickens presentó esta propuesta terapéutica en nefritis lúpica, que ya todos ustedes en general saben que ahora también se subió al escenario el grupo japonés, en donde destaca e invita a que sea con terapia triple la mayoría de las glomerulopatías proliferativas en lupus. Y en los siguientes semanas van a recibir una invitación todos ustedes para ver si quieren participar en un par de estudios derivados de esta propuesta terapéutica del Grupo Potosino de Estudio en Nefritis Lúpica. En este año, Georgina ha hecho un trabajo de polimorfismos para determinar la importancia que pudiera tener con y sin nefritis lúpica en pacientes obviamente con lupus eritematoso generalizado, ¿sí? Los polimorfismos de la firma de interferón. Tania Luna se ha incursionado a través de la propuesta de Marco Martínez en el estudio capilaroscópico. Y tenemos cosas muy interesantes de correlaciones, de fundoscopías con capilaroscopías, por ejemplo, en lupus neuropsiquiátrico, con otras enfermedades no autoinmunes primariamente, como es la diabetes mellitus con retinopatía, y más ha estado incursionando en lo que puede ser un grupo muy interesante de artritis temprana, no tan temprana, y artritis tardía después de 10 años, en donde hemos obtenido resultados verdaderamente halagüeños, en donde las alteraciones capilaroscópicas, como ven en la parte inferior, se van alterando al paso también de la actividad de la enfermedad y de la duración de la misma, y que después de análisis les vamos a tener en completo lo que puede dar lugar a la asociación con alteraciones también de síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, con el peso específico de esta herramienta que es para nosotros cotidiana, para el reumatólogo en formación y para los ya formados, que es la capilaroscopía. Ángel Pedro, gracias a la propuesta del doctor Enrique Cuevas, ha dado lugar también a un análisis crítico de 3 congresos, 2 nacionales y el pasado americano, en donde a diferencia de lo que todo el mundo pensamos, salen homogéneamente distribuidos en la forma de los tipos de trabajos a presentar, excepto en espondiloartropatías, que están en la tercera parte de este histograma, y en otras que aquí las divido ante ustedes, en donde se destaca que nos falta mucho por alcanzar los porcentajes de estudios controlados, de estudios experimentales en animales y de revisiones sistemáticas, que estamos muy por abajo de lo que se presenta en el Colegio Americano de Reumatología. Georgina Martínez tiene un estudio prácticamente ya completo de decenas de pacientes con fibromialgia, en donde, de acuerdo a lo que hay informado en la literatura,
puede haber alguna asociación con polimorfismo, seleccionamos 2 y encontramos de manera muy interesante una relación inversa con lo informado en la literatura de estos polimorfismos. Para todos nosotros no es raro el leer de inflamasoma y que todo mundo conoce que requerimos de 2 señales, una innata a través de patrones moleculares y otra de estímulos externos que pueden ser cristales, pero no limitado a ello, que dan lugar a activación de caspasas y a que promueven la maduración de interleucina 1 y producen pues expresiones muy interesantes en reumatología, por cierto, no solamente limitado a la gota, y en donde no nos acabamos este escenario. Síndromes autoinflamatorios, digamos el puente de enfermedad de Still, ya sea de niños o del adulto, y un sinnúmero de patologías reumatológicas y no reumatológicas en donde está implicada la inflamación a través de caspasas y de interleucina 1, incluyendo nefritis lúpica. Y más aún, algo muy común en la consulta de todos nosotros, en la artritis reumatoide, en donde hay muy poco de informe en la literatura, particularmente en artritis temprana y inflamasoma, en donde se destaca, como ustedes ven en este estudio de hace un par de años, en donde los autores informan que el EPR3 está muy alterado, al igual que interleucina 1 en artritis reumatoide, y Dolores hizo una propuesta de artritis muy temprana sin tratamiento, en donde las moléculas que utilizamos cotidianamente modifican inflamasoma y unas que no utilizamos cotidianamente, particularmente empleadas en artritis reumatoide, también modifican inflamasoma, como es la colchicina. Hasta aquí el altiplano. Y como les decía a ustedes, no es ni menos ni más que lo que queremos presentarle a ustedes ahora. Y esto da pie a presentarles a Marco Martínez Martínez, que desde hace ya varios años está de manera afortunada laborando con nosotros y que tiene una proclividad por el estudio de las enfermedades reumáticas y específicamente en lupus eritematoso generalizado, y que ha encabezado pues algunos estudios en la literatura que seguramente ustedes conocen de sobra. Y va a hablarnos de una propuesta muy interesante, muy original de biomarcador en lupus eritematoso generalizado que puede estar muy relacionado con la alteración histopatológica de la nefritis lúpica. Y en segundo término, bueno, olvidaba decir que Marco es profesor de la universidad, que es maestro en ciencias y también es profesor de la maestría en ciencias en epidemiología y estadística y más que todo en estadística. Y David Herrera, que va a hablarnos en la segunda parte de un artículo también publicado que ustedes conocen y que también resulta muy original para nosotros y que tiene que ver de la nominación que le dimos a esta presentación de él, que es desde Mikulis a Uchiyama Tanaka, en donde ustedes van a ir aprendiendo también por historia de lo que voy a comentar en los siguientes 5 minutos, ¿sí? Una extrapolación de lo primero que es, de que lo denominamos nosotros, que es de Paul Klemperer, de la nefropatología del lupus hasta los biomarcadores séricos y urinarios en la actualidad. La Huasteca Potosina no nos la acabamos y no solamente se refiere a la belleza que hay natural, sino también a la belleza que donó Sir Edward James, contemporáneo de Dalí, que ustedes conocen en el Castillo del Inglés, por ser Sir Edward James inglés, ¿sí? Allá en Gilitla. Es muy interesante cuando uno escarba un poco lo que hizo este vienés que vino a los Estados Unidos, a Chicago primero en el 21 y luego a Nueva York en el 23 y un par de años después estuvo en el Monte Sinaí trabajando en las enfermedades que él denominó colágeno vasculares. Y sus descripciones originales destacan la diferencia que había entre lupus y escleroderma, incluyendo en el riñón, con la fiebre reumática. No les voy a comentar más porque creo que no hay mucho más que decir al respecto, sin menospreciar el protagonismo de este gran e ilustre patólogo vienés.
Hemos venido aprendiendo que la histopatología es de gran ayuda y es un parteaguas no solamente para diagnóstico, pronóstico y potencial modificador de tratamiento en el lupus eritematoso generalizado. En la primera parte, arriba a su izquierda, les muestro en una tinción de hematoxilina y vecina los depósitos de inmunocomplejos, y todas estas son glomerulonefritis proliferativas difusas. Y en esta segunda parte muestro también como algo distintivo de la enfermedad los cuerpos hematoxifílicos arriba a su izquierda, a la derecha la proliferación extracapilar ya no solamente con la proliferación sino también con bandas fibrosas, la necrosis fibrinoide, y en la parte inferior a su derecha lo que todo el mundo ya diagnosticó, que no es característica de lupus y que es nefroesclerosis que puede verse en lupus, pero que es característica de la diabetes mellitus. Klemperer no conocía los inmunocomplejos en su momento y tampoco informó las asas de alambre y tampoco hablaba de biomarcadores y menos del protagonismo que tienen los podocitos en la nefritis lúpica, en donde ustedes ven esta imagen maravillosa de la nefropatía colapsante que no se limita ni es característica de este padecimiento y es más característica probablemente de la nefropatía asociada a HIV. Y tampoco hablábamos desde hace algunos años de los biomarcadores dependientes de podocitos, como tampoco de la familia interesante de TNF del TWIC, en donde hay una correlación relativamente estrecha con actividad glomerular e intersticial de la histopatología, y hay una correlación también interesante con la respuesta a proteinuria o esta glicoproteína que se compara en su sensibilidad y especificidad al DNA de doble cadena conjuntamente con niveles bajos de complemento, particularmente C3. Y esto es importante, todo esto de biomarcadores y lo que va a presentar Marco Martínez y David Herrera, porque hemos estado en la búsqueda de algo que demarque mucho más importantemente el devenir y el quehacer de cómo manejar y modificar la historia natural o el impacto de la nefropatía lúpica, que ustedes pueden ver que por lo menos en el 30 o 40% tarde o temprano llega a sustitución renal. Y así en la literatura hay un poco menos de 600 artículos informados de biomarcadores urinarios, y esto es uno de los más recientes, y no lo traigo a ustedes por ser de los más recientes, sino porque compila una serie de biomarcadores séricos y los compara con los urinarios. Y siempre hay algún pero que cuando lee uno de estos artículos, pues destaca de nuestro interés y algo en contra. Y algo en contra también con técnicas maravillosas de cromatografía de gases, con estos peptidómicos, que resulta muy evidente las diferencias que hay a su izquierda de algo que es normal con algo que es la nefritis lúpica a su derecha. Más recientemente se ha tratado de incursionar si estos biomarcadores, aparte de correlacionar con las alteraciones histopatológicas, correlacionan también con el pronóstico y el devenir de la remisión o de la remisión parcial o no respuesta de lupus. Y cuando uno lee estos artículos también se queda más o menos tranquilo a priori, pero a posteriori dejan mucho que desear, excepto en este último artículo de hace unos días del Journal Rheumatology, de que los autores encuentran como una propuesta no solamente la asociación inicial con TGF-beta, ¿sí?, y otras moléculas, sino en el caso de que ustedes pueden ver aquí de la nefropatía membranosa, esta sintetasa de prostaglandina D ligada a la hipocalina, que todo el curso de la expresión, independientemente del tratamiento, se expresa en los pacientes con nefropatía membranosa. En el segundo apartado, el doctor David Herrera nos va a compartir qué es lo que se refiere a algo muy interesante del lupus con enfermedad relacionada a IgG4. Y quiero recordarles a ustedes el error que concurrimos todos nosotros, seguramente Klemperer también, pero particularmente Morgan y Castleman, en donde se mencionaba
que Mikulicz era extrapolable a lo que informó prácticamente 50 años después, o casi 50 años después, Sjögren, ¿sí? El médico danés, que bueno, ahora reconocemos que tiene un puntal en nuestra patología reumatológica. ¿Por qué hablar de IgG4? Porque tampoco nos acabamos las patologías de interés para el reumatólogo con IgG4. Y esto incluye a los que les voy a mencionar y lo que seguramente les va a poner más en la llaga el doctor David Herrera. Y es que esta patología no se limita a expresión no relacionada a enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, puede acompañar patologías tan comunes como la artritis reumatoide, en donde si ustedes les presentan una mujer de 63 años con estos datos clínicos, incluyendo la adenopatía, la hipergamaglobulinemia, pues le echamos la culpa a las citocinas protagónicas de la artritis reumatoide. Y en particular la adenopatía de la artritis reumatoide correlaciona estrechamente con interleucina 6. Pero en el caso en particular, y como ustedes saben después del PET y de las biopsias, pues ahí en la parte inferior derecha de ustedes, pues todas esas celulitas con inmunistoquímica marcadas son células plasmáticas productoras de IgG4. Nosotros desde hace años también pusimos ante ustedes que teníamos algunos pacientes que llamaban la atención, como esta que ustedes ven aquí, hermana de una doctora, compañera mía de toda la carrera, que tuvo una aortitis con disección importante, con reemplazo prácticamente de la aorta y que a posteriori llegó a San Luis y pensamos en esta patología. Pero hay una cantidad enorme de problemas aórticos relacionados con IgG4. Pero para el reumatólogo quizás no sea tan importante en frecuencia o atractivo una aortitis aislada. A lo mejor pudiera ser más relevante ante ustedes el que tengan crecimientos glandulares como los que informó Mikulicz, pero también asociado a otras patologías no tan comunes en nuestro medio, pero sí muy atractivas, como es la arteritis de células gigantes, en donde en el caso en particular el infiltrado celular fue por células plasmáticas predominantemente y productoras de IgG4. O este tipo de patologías, que no todo es lesiones angioinmunoproliferativas de línea media o lo que ve el reumatólogo más frecuentemente, que son vasculitis asociadas a ANCA, en donde, perdón, se movió la flecha, se destaca que puede estar estrechamente relacionada o explicada por enfermedades relacionadas a la producción de IgG4. Más aún, y llama la atención, cómo no pensar en ello, en un paciente que tiene expresión de Zika y que además hace sacroilitis con un PET positivo y también con resonancia magnética positiva, pero tenía arriba de 60 años, se le hizo biopsia y se encontró esta enfermedad. Sin más, por robarle tiempo a mis colegas y compañeros, les agradezco que hayan aceptado la invitación. Marco, por favor, y David. Muchas gracias por la invitación. En los siguientes minutos voy a describir una propuesta de biomarcador de nefritis lúpica que seguramente lo hemos utilizado, solo que nosotros quisimos tratar de establecer ciertos parámetros en este biomarcador que nos puede ser de utilidad tanto para actividad, cronicidad y como para las clases de nefritis lúpica. ¿Por qué siempre queremos un biomarcador que imite a la biopsia renal? Bueno, la biopsia renal en los criterios más recientes de lupus nos dice que un paciente que tenga una biopsia renal sugerente de la enfermedad y anticuerpos antinucleares positivos o anti-DNA tiene la clasificación de lupus. La biopsia renal también nos sirve, aparte del diagnóstico, para clasificar la nefropatía, y esta clasificación de la nefropatía
nos dice hasta cierto punto el tratamiento que podemos utilizar en el paciente, nos dice el pronóstico, y lo mismo la biopsia renal nos da ciertos puntajes de actividad y cronicidad que hemos utilizado desde hace varios años y que también nos sirven para establecer el pronóstico. Total que en 1984, Austin y colaboradores, auspiciado por los Institutos Nacionales de Salud, sugirieron los índices de actividad y cronicidad que ustedes están viendo en la gráfica. La gráfica lo que muestra es que ellos sugirieron un índice de actividad que va de 0 a 24 y este índice pudo subdividir a los pacientes en 72 pacientes que tenían formas proliferativas de nefritis lúpica. Los pacientes que tenían actividad de la enfermedad, el índice de actividad que ellos describieron mayor a 12, 30% de estos desarrollaron insuficiencia renal crónica, de hecho terapia sustitutiva, y solo el 11% de los que tenían un índice de actividad menor a 12 la desarrollaron. También describieron el índice de cronicidad que va desde 0 a 12, y este índice de cronicidad subdividió 3 grupos: el grupo con 0 de cronicidad, que ninguno de esos pacientes tuvo falla renal crónica; el índice de cronicidad entre 2 y 3, que 17% desarrollaron la falla renal crónica o la terapia sustitutiva, y el que tuvo más o igual de 4 puntos, una tercera parte de los pacientes desarrolló insuficiencia renal crónica. Total, que hasta aquí no profundizo más, pero la biopsia es de utilidad tanto para diagnóstico, para pronóstico y pues bueno, para establecer el tratamiento. Ahora, más adelante voy a hablar un poco de las clases de la nefritis lúpica. Y pues bueno, ese es el título de nuestro proyecto de forma inicial. Y como ven ustedes en la parte de abajo, el título de nuestro primer escrito de este trabajo, prácticamente lo que tratamos de decir ahí fue lo que nos dicen nuestros profesores de nefrología desde un principio, que la biopsia renal de los pobres es el examen general de orina. Total, que bueno, sabemos que la sangre en la orina es anormal. La sangre en la orina puede ser eumórfica o dismórfica. Estas imágenes que les pongo en la diapositiva son eritrocitos dismórficos que se pueden encontrar en la orina. De hecho, en nuestro estudio, todos estos que ustedes ven aquí los contamos. El más importante para nosotros es el acantocito, que tiene forma de Mickey Mouse, tiene las 2 orejas, y entonces ese acantocito nosotros lo seleccionamos como un biomarcador potencial porque es muy estable en la orina, no se modifica su forma con el pH ni con la densidad urinaria, que ustedes saben que es muy variante dependiendo de la cantidad de líquido que tomemos, dependiendo de muchas otras cosas. Entonces el acantocito es muy estable, no se modifica su forma cuando uno lo analiza o lo contabiliza en la orina. Total que es por eso que seleccionamos ese eritrocito como un potencial biomarcador. ¿Y qué les pasa a los eritrocitos? Todos sabemos que la arteriola aferente lleva la sangre hacia el glomérulo y que sale por la arteriola eferente, y que las alteraciones en la membrana basal glomerular pudieran conducir a que salgan eritrocitos por la orina. Total que la imagen que les pongo aquí hacia su izquierda es una imagen de microscopía electrónica donde ustedes alcanzan a ver en la flecha cómo esta membrana basal glomerular está dañada. Y en la parte media y hacia la derecha ustedes ven cómo estas células, que son las de color más intenso, son eritrocitos que están pasando por la membrana basal glomerular, se están deformando y de hecho forman la deformidad clásica de los acantocitos, y es por eso que a nosotros se nos ocurrió buscar si esos acantocitos y el número de esos acantocitos en la orina pudiera ser un biomarcador potencial tanto de la actividad de la nefritis lúpica como de las clases de nefritis lúpica. Total que realizamos un estudio en los que los pacientes que fueron sometidos a biopsia renal en el periodo que lo hicimos fueron incluidos, y excluimos pacientes que de hecho los nefrólogos no hacen biopsias de pacientes que estén menstruando ni que tengan infecciones de vías urinarias. Eliminamos a los pacientes o las biopsias que no fueron bien evaluadas por el patólogo, los que tuvieran menos de los glomérulos que requiere el patólogo para analizar los índices de actividad y cronicidad y las clasificaciones. Además de características de la muestra de orina, les mencionaba que los acantocitos no se deforman con las alteraciones en el pH y la densidad urinaria. Sin embargo, esas alteraciones en la densidad y en el pH sí pueden hacer que los eritrocitos se lisen, se rompan, y como nosotros contábamos los eritrocitos, pues podemos tener un conteo malo. Total que hicimos, aparte de la estadística descriptiva, comparaciones paramétricas y no paramétricas.
el análisis de correlación lo hicimos con Rod Spearman y hicimos también unos árboles de regresión, que es para tratar de hacer unos análisis de decisión para establecer ciertas clases de nefritis lúpica, curva ROC para establecer áreas bajo la curva, y todo lo hicimos en el programa estadístico que les pongo. La mañana de la biopsia le pedimos al paciente que nos diera una muestra de orina, y esa orina fue procesada, fue centrifugada tanto a 1500 como a 2500 revoluciones por minuto. La de 2500 revoluciones por minuto, el sedimento urinario fue utilizado para contar los eritrocitos y se encuentran en una cámara de Neubauer. Todos los que conocemos una cámara de Neubauer, es un cuadrito que lo que hace es almacenar la cantidad que nosotros queremos de orina, y entonces ya podíamos contabilizar cuántos eritrocitos teníamos por mililitro o por microlitro, y eso nos permitía tener un número pues más cercano a la realidad, a lo que tenía de eritrocitos dismórficos. También en el microscopio de contraste de fase nosotros contábamos, los acantocitos, y contábamos también otras clases de eritrocitos dismórficos, aunque les digo, nosotros el más importante para nosotros era el acantocito, pero contamos todos los 9 formas de eritrocitos que yo les puse en la diapositiva. Incluimos 51 pacientes, la mayoría fueron mujeres. El promedio de edad la mediana de la edad fue de 33 años y la creatinina sérica de 1.3. La mayoría de los pacientes que incluimos fueron de la clase 4, fueron formas proliferativas, seguido de la clase 5, la forma membranosa pura, y de ahí seguido de las combinaciones y de la otra forma proliferativa, que es la clase 3. Y bueno, cuando queríamos evaluar el punto final primario que tuvimos nosotros, que era ver si había correlación de la biopsia, de la actividad de la nefritis lúpica con los biomarcadores, este heatmap de hecho no se debe utilizar para esto, pero como agrupa, entonces lo que ustedes ven en más amarillo son los que tuvieron una correlación más intensa, que les voy a poner en la siguiente tabla, y como ven ustedes, en la parte media está la actividad y la cronicidad, y todo este cuadrito amarillo quiere decir que los que tuvieron mayor correlación con actividad fueron los eritrocitos, los estomatocitos, los acantocitos y los dismórficos glomerulares totales. En esta tabla, que se ve muy cargada, pero quiero que ustedes pongan atención sobre lo que actualmente consideramos como un buen marcador de actividad, que es la relación proteína-creatinina. Y vean ustedes la correlación que tiene la relación proteína-creatinina o la proteinuria en el examen general de orina de 0.11, y muy apenas no fue significativo. Lo mismo con la cronicidad. No tiene una buena correlación el índice proteína-creatinina. Eso no es solo nuestro estudio. De hecho, si uno se va a la literatura, parece ser que la proteinuria no es un buen marcador de actividad, aunque bueno, uno lo define para respuesta clínica basándose en el basal del paciente, no en la proteinuria que tiene tal cual. Y la otra cosa que hay que remarcar aquí es que bueno, los acantocitos tuvieron una correlación arriba de 0.5, estadísticamente significativa, y los otros eritrocitos dismórficos también tuvieron una correlación significativa con la actividad y con la cronicidad. Visto de otra forma, en una gráfica, se ve como a mayor actividad de la nefritis lúpica, mayor cantidad de acantocitos. Juntos los marcadores que proponemos nosotros y el marcador que conocemos hasta ahora, ven ustedes abajo a la derecha como la proteinuria, conforme se incrementa la actividad, la proteinuria puede ser similar en los pacientes que nosotros incluimos. La proteinuria no fue un buen marcador de actividad de la nefritis lúpica, a diferencia de los eritrocitos y los acantocitos. Conforme se incrementa la actividad, se incrementa la cantidad de eritrocitos y la cantidad de acantocitos en la orina. La cronicidad fue algo muy parecido, también los eritrocitos y los acantocitos fueron un marcador bueno para determinar actividad y cronicidad, a diferencia de la relación proteína-creatinina, que tampoco fue muy bueno y tampoco fue estadísticamente significativa la correlación de esta. Y luego la otra pregunta que nos hacíamos eran los acantocitos o los marcadores que proponemos, los eritrocitos, ¿pueden distinguir las diversas clases de nefritis lúpica? Pues bueno, este diagrama de caja, lo que ustedes ven son las diversas clases de nefritis lúpica que incluimos y con la cantidad de acantocitos que tienen. Ustedes pueden ver que las formas proliferativas, la clase 4 tenía la mayor cantidad de acantocitos, seguido por la clase 3 y las combinaciones de clase 3 o 4 con formas membranosas.
La forma membranosa fue la que le siguió en cantidad de acantocitos y las clases 1 y 2 son las que tenían menos acantocitos. Visto de otra forma, abajo igual a su derecha pongo la relación proteína-creatinina, la proteinuria que tiene el paciente, y vean cómo estamos acostumbrados a decir el paciente que tiene mucha proteinuria tiene probablemente una forma membranosa, y pues bueno, al parecer no es así. De hecho, las formas proliferativas con actividad alta pueden tener también, o incluso hasta sin actividad, como ya lo mostramos, pueden tener proteinuria en rangos incluso nefróticos, y pues bueno, no parecen ser un buen biomarcador en la relación proteína-creatinina para determinar si un paciente tiene formas proliferativas o membranosas. Y si nos vamos a la parte de los acantocitos, ven ustedes cómo las formas proliferativas, las clases 4, las combinaciones tienen más acantocitos que las formas membranosas, y la forma membranosa todavía tiene más acantocitos que las clases 1 y 2, lo cual nosotros nos ponemos ahí en las gráficas que pudieran ser un potencial marcador de las formas proliferativas y de las formas membranosas. Y esa es la misma gráfica, pero a vista con cada puntito representa uno de los pacientes, y entonces se ve cómo las formas proliferativas tienen más acantocitos que las formas membranosas, y estas más que las clases 1 y 2. Hicimos una comparación bivariada entre las formas proliferativas y no proliferativas. También, otra vez, de llamar la atención que la relación proteína-creatinina no fue diferente en las formas proliferativas comparadas con las formas no proliferativas, a diferencia de los acantocitos, que sí fueron diferentes en las formas proliferativas y las no proliferativas, y lo mismo los eritrocitos dismórficos y otras formas de eritrocitos. Y aquí en la gráfica se ve cómo las formas proliferativas tenían muchos acantocitos comparadas con las formas no proliferativas. Total que otra vez pongo a su consideración la relación proteína-creatinina abajo y a la derecha, cómo las formas proliferativas tenían una cantidad similar de proteinuria comparada con las formas no proliferativas. Y bueno, arriba a la izquierda y hacia abajo, siguiendo hacia abajo, los acantocitos, cómo pudieran ser un potencial biomarcador de las formas proliferativas comparado con las no proliferativas. Hicimos una curva ROC para las células que tuvieron mayor probabilidad de detectar las formas proliferativas y las no proliferativas. La mejor área bajo la curva fue para los eritrocitos, y luego nos preguntaban en el artículo algunos de los revisores, ¿y por qué no ponen a los eritrocitos como potencial biomarcador? Lo que pasa es que hay pacientes que reciben ciclofosfamida, y los eritrocitos en total, los que no sean dismórficos, pueden ser secundarios a ciclofosfamida, cistitis u otras manifestaciones de la nefritis lúpica, por lo que nosotros no consideramos, a pesar de que tenía mayor área bajo la curva y de hecho en algunas partes mayor correlación, no consideramos el marcador principal como los eritrocitos en total, no los dismórficos, porque nuestros pacientes fueron seleccionados de una forma muy importante para que no tuvieran ese tipo de cosas, pero en general en la práctica clínica uno encuentra hematuria y pues puede contarla con los dismórficos y decir que esa hematuria es por la glomerulonefritis y no tanto por otras cosas de tanto manifestaciones de lupus como por medicamentos. Total que, pues bueno, los mejores puntos en la curva ROC fueron los acantocitos, 33.400 acantocitos por mililitro, tuvieron una sensibilidad de 85% y esa especificidad para detectar a las formas proliferativas. Y los eritrocitos tuvieron 2 puntos importantes en la curva ROC. El mejor punto para sensibilidad fueron 46.000 eritrocitos y el mejor punto para especificidad fueron 269.000 eritrocitos. Y ustedes me dirán, ¿y a mí esos números para qué me sirven? Lo que tratamos de hacer es hacer un árbol de regresión, que es un diagrama de decisiones, que ustedes es lo que están viendo aquí. Y de hecho ese árbol de regresión no lo hicimos nosotros pensando si tuviera la proteína mayor o menor, ese lo hace el programa estadístico, es una forma de hacer repeticiones y tratar de ver cuál es el mejor árbol o la mejor diagrama de decisiones que nos pudiera permitir establecer qué paciente tiene tanto las clases 1 o 2, las formas membranosas puras y las formas proliferativas. ¿Por qué nosotros dividimos en estos 3 grupos? Pues porque generalmente uno cuando decide el tratamiento decide si lo tiene la forma proliferativa o no, o si tiene la forma membranosa. Entonces es por eso que nosotros dividimos en estos 3 grupos. Total que este árbol de decisión dice aquí que si un paciente tiene proteinuria menor de 1 gramo y tiene acantocitos de menos de 1865 por mililitro, muy seguramente tiene una clase 1 o 2.
Al contrario, si ese paciente con proteinuria baja tiene muchos acantocitos, muy probablemente tenga una forma proliferativa. Y así, los pacientes que tienen creatinina sérica baja y tienen acantocitos menores a 13.000, muy probablemente tengan una forma membranosa de nefritis lúpica. Y los pacientes que tienen creatinina baja, pero tienen proteinuria baja, con acantocitos también más de 13.260, muy probablemente cursen con una forma proliferativa de nefritis lúpica. Así, entonces nosotros propusimos este árbol, que les digo, no es hecho por nosotros, sino por el programa estadístico, y en la validación del árbol tiene una exactitud del 86%, es una exactitud buena para predecir estas formas de nefritis lúpica y para en pacientes que uno no tenga la posibilidad de hacer una biopsia o antes de hacer la biopsia para tratar de establecer tratamiento, pudiera ser útil este tipo de herramientas. Total que describimos un biomarcador barato, sencillo de realizar en prácticamente cualquier hospital, que tiene una buena correlación con la actividad de la nefritis lúpica y que es capaz de discernir las formas proliferativas de las no proliferativas. Ustedes mirarán, las gráficas se ven muy dispersos los puntos. Este es el mejor biomarcador que teníamos hasta el momento, el TWIC, que también tiene una correlación parecida a los acantocitos. Y vean cómo pues, también las gráficas son un poco dispersas por si alguien se preguntaba de la correlación y de las gráficas. Total, ¿para qué es la utilidad? Les remarcaba en las tablas y en las gráficas cómo actualmente utilizamos la proteinuria como un marcador de la actividad y de las clases de nefritis lúpica, pero vean ustedes este estudio que fue presentado en un congreso de nefrología, cómo había pacientes con proteinuria abajo de 500 miligramos por día y en la biopsia se encontraron formas proliferativas o incluso formas membranosas y bueno, nuestro biomarcador es barato, es sencillo y además que no solo distingue las formas proliferativas de las no proliferativas, sino que nuestro árbol de regresión pudiera también ayudarnos a descartar las clases 1 y 2, que son las que uno no pudiera no requiriera de tratamiento. También estamos trabajando en un modelo un modelo estadístico para tratar de predecir la actividad basado en los biomarcadores, tanto las proteínas, la cantidad de eritrocitos dismórficos, creatinina y entre otros, para tratar de predecir la actividad y la cronicidad de la nefritis lúpica basado en estos. Como debilidades, no solo son estas, pero bueno, las principales es que una pudiera ser una debilidad que el conteo fue manual o visual. Sin embargo, pues bueno, eso lo convierte en un biomarcador muy fácil de realizar en casi cualquier hospital y muy barato porque solo necesitamos del microscopio y necesitamos de empezar a contar los acantocitos y los eritrocitos. La otra es debilidad, pero que es solventable porque en eso estamos, es en evaluar el seguimiento con los acantocitos y evaluar qué tanto este biomarcador tiene la capacidad de predecir el deterioro de la función renal, no predecir la biopsia renal, sino predecir el deterioro en la función renal, y en eso estamos hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Agradezco al colegio la invitación y siguiendo la línea que comentaba el doctor Abud como preámbulo con respecto a la diversidad ecológica en San Luis Potosí, pues surge este título de la presentación, que como vemos corresponde a una mezcla de conceptos cuyo resultado final pues fue la búsqueda de asociación entre depósito de IgG4 en pacientes con nefropatía lúpica membranosa. Uno de esos conceptos, ya mencionado en la plática inicial, corresponde a las enfermedades relacionadas a IgG4. Y esta definición pues, ha tenido una evolución tórpida, por llamarle de alguna manera, dado que aunque se describió inicialmente en 1888 por el doctor Mikulix en un paciente de 42 años con crecimiento de glándulas lacrimales y salivales, realmente después, dada la similitud de algunas de las manifestaciones clínicas, la línea de publicaciones se enfocó más que nada a las descripciones por el doctor Sjögren. Y peor aún, como lo comentó el doctor Abud,
los patólogos de Boston, Morgan y Castleman, pues determinaron que desde el punto de vista histológico había similitudes entre ambas enfermedades, por lo que publicaciones con respecto a la palabra o título de síndrome o enfermedad de Mikulicz quedó prácticamente en desuso. No fue hasta años posteriores, entre 2000 y 2010, en donde grupos principalmente japoneses pues empezaron a describir algunos pacientes cuyas manifestaciones eran crecimiento parotídeo, crecimiento de glándulas lacrimales asociados a manifestaciones gastrointestinales como pancreatitis o bien manifestaciones renales poco específicas. Todo esto llevó a un simposio en el 2011, cuando se describió formalmente la enfermedad, que actualmente pues, afecta prácticamente cualquier órgano. Enfocándonos a la afección o a la alteración renal, distintas sociedades de nefrología pues concuerdan con que la manifestación quizá más común de este tipo de enfermedades es la afección túbulo-intersticial y en un segundo o tercer término la glomerulopatía o afección membranosa. Ya hay criterios claramente establecidos para saber si un paciente tiene afección renal relacionada a IgG4 y bueno, pues la característica es clara, ¿no? Hay un depósito de células plasmáticas IgG4 positivas con incremento de niveles séricos de IgG4. Entonces, posterior a la publicación de los criterios diagnósticos de IgG4, vimos un boom con respecto al incremento de publicaciones relacionadas a estas enfermedades y algunos autores como Evo y colaboradores pusieron un alto o mencionaron que deberíamos de tener pues precaución con respecto a la interpretación tanto de niveles elevados de IgG4 como de depósito de células plasmáticas IgG4 positivo. ¿Por qué? Porque el espectro de enfermedades que pueden cursar con niveles elevados séricos o con depósito de IgG4 positivo, pues es muy amplio. Algunas de las descripciones iban desde enfermedades infecciosas por citomegalovirus hasta neoplasias como linfoma y algunas enfermedades autoinmunes como hepatitis o lupus eritematoso sistémico. Por lo que en este aspecto, en muchas de estas enfermedades se puede considerar más que un protagonista en la molécula per se, más bien como un epifenómeno, ¿sí? Entonces hay que tener precaución con la interpretación. Ahora bien, con respecto a la asociación entre la afección renal, el lupus e IgG4, pues ¿qué pasó? ¿De dónde surgió? Y nosotros pues encontramos dos artículos de importancia. Uno de ellos de la Universidad de Tokio, del grupo de Mori, Uchiyama y Tanaka, en donde hacen una descripción de 10 pacientes con lupus eritematoso sistémico, cuya manifestación renal fue nefritis túbulo intersticial aislada, sin afección glomerular. En las características de estos pacientes es de que al menos la mitad desarrollaron falla renal, la mayoría de las pacientes fueron mujeres. La proteinuria no fue en rangos nefróticos la mayoría, y una característica importante es de que con respecto al tratamiento, más de la mitad de los pacientes tuvieron una respuesta adecuada solamente con esteroides como monoterapia, y que esto compartía pues similitud con respecto a la respuesta con las enfermedades relacionadas a IgG4. Y ahora bien, con respecto a los cambios histológicos, bueno, aquí desafortunadamente las imágenes no son muy buenas, pero relataban en el artículo que las características eran, bueno, un infiltrado inflamatorio intersticial con presencia de células plasmáticas. Desafortunadamente, no describieron si se hizo o no marcaje para alguna subclase en específico. Y otro dato interesante es de que el 100% de los pacientes, o sea, los 10 pacientes, tuvieron cambios fibróticos similares a las enfermedades relacionadas a IgG4. En su momento no se consideró evidentemente que fuera como parte de esa enfermedad, pero a nosotros nos llamó la atención.
Otro estudio importante fue el publicado por Salant en el 2009. Aquí el enfoque fue diferente. Aquí el objetivo había sido más bien identificar algún antígeno específico para búsqueda diagnóstica de nefropatía membranosa idiopática. Entonces, en la imagen que ven superior a su izquierda vemos una inmunofluorescencia positiva para el receptor de fosfolipasa A2. En la imagen inferior corresponde a la positividad para IgG4 y en la imagen superior a su derecha podemos ver mediante microscopía confocal la positividad con colocalización tanto de antígeno anticuerpo en pacientes con nefropatía membranosa idiopática, demostrando una posibilidad patogénica y una herramienta diagnóstica potencial. Pero lo que nos llamó la atención de este artículo fue la imagen inferior a su derecha, la cual correspondía a un paciente control con lupus eritematoso sistémico con manifestación de nefropatía membranosa, en donde, bueno, evidentemente no había colocalización, pero sí había depósitos de IgG4. Entonces, desde aquí podíamos ver que podía existir alguna relación entre esta subclase de inmunoglobulina y la presencia de IgG4. Perdón. Posterior a este estudio, surgieron otros similares con el enfoque más que nada de diagnóstico hacia nefropatía membranosa idiopática, encontrando que existían niveles séricos elevados de anticuerpos contra antifosfolipasa 2, sin embargo vemos que como causas secundarias, vemos nuevamente aquí que cierto porcentaje de pacientes con nefritis lúpica membranosa tenían positividad. Igual en estudios histológicos en donde vemos que aunque predomina la positividad mediante inmunohistoquímica en pacientes con nefropatía membranosa idiopática, pues resulta de interés que también en los pacientes con lupus, como la imagen a su derecha, tienen depósitos. Sin embargo, en ninguno de estos estudios se mencionaba acerca de alguna asociación clínica o bioquímica en específico. Hay pocos estudios que hayan evaluado la relación clínica con depósitos de inmunocomplejos, específicamente IgG4 en la literatura. Este artículo se publicó este año y lo único que demuestra es la interacción y el posible papel diagnóstico dependiendo de los depósitos con respecto a la nefropatía lúpica que vemos en estas columnas versus la nefropatía membranosa, demostrando que en los pacientes con nefropatía lúpica lo que predomina con respecto a depósitos de IgG es subclases IgG3, IgG2, menos IgG1 y algunos componentes del complemento. Mientras que un depósito característico, por así decirlo, en nefropatía membranosa idiopática fue IgG4. El enfoque de nuestro estudio es hacia nefropatía membranosa debido a los antecedentes que les comento previamente y debido también a que junto con la nefropatía proliferativa pues corresponden uno de los principales factores de mortalidad en los pacientes con lupus, como vemos en esta gráfica por MOC. Brevemente, pues la característica de la nefropatía lúpica membranosa consiste en depósitos segmentarios o globales subepiteliales con o sin alteraciones mesangiales. Consta de dos fases, una fase temprana en donde va a existir únicamente depósitos subepiteliales y conforme avance el proceso inflamatorio podemos ver engrosamiento en la membrana basal con formación de espículas. El principal objetivo celular en esta enfermedad pues evidentemente son los podocitos. La prevalencia es variable, oscila entre 5 a 20% de todas las nefropatías. Por ahí un autor en el 2010 publicó una prevalencia mucho más alta que no es reproducible con el resto de la literatura. Y con respecto a la patogenia, les pongo este artículo a su consideración dado el interés y la relación que guarda con la molécula de IgG4. En este modelo murino se utilizaron cepas de ratón MRL, LPR con deleción de gen WSX.
Esto con el fin de derivar el proceso inflamatorio o desviarlo hacia una reacción predominantemente TH2. Y lo que encontramos es de que estas cepas de ratones existió una disminución en la producción de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, pero existió un incremento en la producción de inmunoglobulina IgE e IgG1. Igualmente observamos un incremento en la producción de interleucina 4 y 5 con disminución en la producción de interferón gamma. ¿Esto qué relación o qué potencial relación pudiera tener con los humanos? Bueno, en general esta cepa tuvo mayor sobrevida, los rangos de proteinuria fueron mucho mayores que en la cepa original, que normalmente desarrolla nefropatía proliferativa, predomina un perfil inflamatorio TH2 y predomina IgG1, cuyo homólogo en humanos es precisamente IgG4. Otros mecanismos patogénicos intervienen en reacción cruzada de anticuerpos anti-DNA de doble cadena contra proteínas de la hendidura entre los pedicelos, específicamente la alfa-actinina A4, cuya expresión y cuyo aumento de unión va a ocasionar pues proteinuria en rangos nefróticos con mayor prevalencia. En el 2013, DeSay describe pacientes con dos fenotipos de nefropatía membranosa, aquellos que desarrollan nefropatía membranosa con proteinuria en rangos nefróticos y aquellos que no, encontrando que una de las asociaciones pues, más relevantes en estos pacientes que desarrollaron síndrome nefrótico fue el depósito de IgG granular periférico. Aquí no especifica en la subclase, por lo que, bueno, pudiera ser una hipótesis que pudiera tratarse de alguna IgG4. Y no relevante, no significativo fue el depósito de S3. Todo esto también se observó que conlleva a un aumento en el desfacelamiento de los pedicelos y que correlaciona directamente con el grado de proteinuria de manera significativa. Entonces, como vemos, al menos existen bases teóricas para pensar que pudiera existir alguna asociación entre el depósito de IgG4 y el desarrollo de nefropatía lúpica membranosa. De ahí que en nuestro trabajo nos hayamos planteado estos objetivos. Uno de ellos fue conocer la prevalencia de depósito de IgG4 en biopsias renales con nefropatía membranosa lúpica pura o clases mixtas y la búsqueda de asociación clínica con estos depósitos. Se desarrolló en el Hospital Central y en colaboración con el Centro Médico Tulane en Nueva Orleans, con ayuda del doctor Luis Espinosa. Incluimos únicamente a pacientes con nefropatía membranosa pura o mixta, excluimos el resto de las clases histológicas y excluimos a pacientes que no se tuviera disponibilidad histológica para el análisis. Con respecto a la técnica de inmunohistoquímica, utilizamos este anticuerpo IgG4 MRQ44, utilizamos los bloques de parafina que cuenta el servicio de nefropatología del hospital y bueno, sin más preámbulo, estos son los resultados. Al final incluimos 65 especímenes renales de pacientes con nefropatía lúpica, 36% correspondieron a clase 5, 36 una clase mixta 4,5, 27.6% 3,5. La prevalencia de depósitos de IgG4 en las biopsias fue del 10.2% y el 100% de estos pacientes tuvieron como manifestación inicial alteración renal manifestada por proteinuria o por incremento de creatinina. Estas gráficas nos muestran la distribución de la positividad de aquellos pacientes que tuvieron positividad para depósito de IgG4. La mayoría correspondió a una clase membranosa pura, 2 pacientes con clase 3+5 y un paciente 4+5. Con respecto a las características basales, no hubo diferencia, excepto con respecto a la cantidad de eosinófilos circulantes en los pacientes con depósito de IgG4. Obviamente iba a haber diferencia con respecto al índice de IgG4 y IgG a nivel histológico, pero un dato interesante es de que el 42.8% de los pacientes con depósito de IgG4 en la histología renal se reportó vasculitis de calibre pequeño.
Aquí les muestro imágenes histológicas. En la imagen superior a su izquierda corresponde una tinción de hematoxilina y eosina de una clase proliferativa con membranosa, observando proliferación endocapilar y aquí engrosamiento de la membrana basal. La imagen superior a su derecha corresponde a una vista panorámica en donde nos muestra la positividad sin ser específicos adentro de los glomérulos, y en un acercamiento vemos que el depósito es sobre toda la membrana basal y es de tipo granular. Con respecto al tratamiento que recibieron los pacientes, pues realmente no hubo diferencias en aquellos que recibieron pulsos de metilprednisolona, pulsos de ciclofosfamida, ni en aquellos que hayan desarrollado insuficiencia renal, pero sí 1 de 7 pacientes persistió con diálisis comparado con aquellos que no tuvieron depósito. Entonces, bueno, con todo esto podemos concluir de que existe una baja prevalencia de depósito de IgG4 en nefropatía lúpica membranosa, pura o mixta, en este estudio así fue. Se observó una asociación significativa entre la presencia de depósito de IgG4 y la presencia de vasculitis. No existieron diferencias entre la actividad de la enfermedad evaluado por SLEDAI, y al menos 50% de los pacientes que desarrollaron insuficiencia renal con requerimiento de diálisis permanecieron en terapia sustitutiva. Es evidente que existe una relación entre estas entidades desde el punto de vista clínico e histológico, aunque previamente no se había hecho una descripción como tal de datos clínicos en nefropatía lúpica membranosa, por lo cual esta es una fortaleza del estudio. Sin embargo, viendo el panorama de los pacientes con lupus, pues resulta una mayor complejidad, dado el amplio repertorio antigénico, al menos desde el punto de vista orgánico. Claro que el número de especímenes renales pudiera representar una de las debilidades pues bueno, básicamente eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, crítica. Serán muy bienvenidos. Cualquier intervención de ustedes, por favor. Carlos. Doctor Silveira. Sí, gracias. Felicitaciones a David y a Marco por sus trabajos. No entendí bien cómo fue la selección de los pacientes con nefropatía lúpica para determinar la presencia de IgG4. ¿Por qué no había nefropatía lúpica clase 4 pura? ¿Por qué se compararon las 5 con 5+3 y 5+4? Sí, la selección fue arbitraria con respecto a la decisión de únicamente incluir nefropatías membranosas por los antecedentes en la literatura que están descritos. Entonces partimos nada más de nefropatías membranosas. Pero si la hipótesis que ustedes tenían era ver si era útil en la membranosa, ¿por qué no compararlo con otra que supuestamente no serviría como marcador, ¿no? Sí, eso sería importante quizá para un trabajo a posteriori. Bueno, la siguiente pregunta es si los pacientes que obtuvieron en Nueva Orleans eran del centro del profesor, me quito el sombrero ante mi maestro Luis Espinosa. ¿Eran de él los pacientes? No, eran pacientes, bueno, él obviamente contribuyó con el contacto, dado que él no labora en el Centro Médico Tulane, pero fue con una patóloga llamada Melech Smith, entonces no son propiamente del doctor Espinosa. Sí, digo, porque la Universidad de Tulane es la vecina de LSU, de Louisiana State University, sí. Hay como antagonismo, aunque sí se hacen sesiones y cosas en colaboración, pero bueno, sí. Pero bueno, el doctor Espinosa tiene contactos con todo el mundo en Nueva Orleans. ¿Y por qué no se metieron pacientes de LSU? Que también hay una gran cantidad de nefropatías lúpicas en LSU, o era nada más porque la patóloga
es experta en esto, por qué pacientes de Luis Espinosa no entraron. Más que nada por la disponibilidad de los especímenes renales, que tenía mayor facilidad la doctora Smith. Bueno, y la última cosa es, me extraña que los alumnos del doctor Abud lo contradigan en la forma de llamar a lupus. ¿Por qué ustedes dicen sistémico y él no? La sorpresa que les tengo es de... Porque, no, ahorita antes de que me respondan, les tengo la sorpresa de que yo nunca lo he dicho en público, porque muchos saben que yo soy amante del buen castellano. Si ustedes buscan la palabra generalizado en el diccionario de la Real Academia, les va a decir que no está registrada, por lo tanto no existe en castellano. Entonces la forma correcta de llamar al lupus es sistémico, ¿sí? El término generalizado se creó porque se decía que la palabra sistémico era una traducción del inglés y que no existía en español. Es al revés, la que no existe es generalizado y sistémico es totalmente correcto. Bueno, muchísimas felicidades, Carlos. Excelentes las presentaciones. Quería preguntarle al doctor Martínez, que concentró su atención en los eritrocitos dismórficos. ¿Qué tal la cilindruria y los famosos cilindros de glóbulos rojos y los serios y todo eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Era todo basura o es algo que todavía sirve? Sí, doctor. De hecho, fue un comentario también de uno de los revisores y es muy importante la pregunta. El problema es que los cilindros sí los contamos y de hecho los pusimos en el análisis y fueron significativos para distinguir las formas proliferativas de las no proliferativas. Sin embargo, nosotros lo que queríamos era así como hacer algo un poco más objetivo y el conteo de los cilindros, a veces el cilindro puede ser de un tamaño más grande, más pequeño o se distorsiona. De hecho, esa es la idea de la centrifugación, de hacer que el sedimento sea homogéneo y que podamos contar la cantidad de eritrocitos. Pero sí, de hecho sí fueron significativos el conteo de cilindros, aunque pudiera ser un poco más complejo el contarlos o analizarlos. Pero sí fue muy importante. De hecho, eso es de ahí, de esa parte también sacamos de que el eritrocito viene de ahí arriba, porque el cilindro tubular o el cilindro eritrocitario es el túbulo en el examen general de orina. Se ve el túbulo en el examen general de orina. Sí, gracias por la pregunta. Y de hecho en la literatura es extrapolable para decidir si hay nefritis activa, el encontrar la eritrocituria dismórfica o cilindros eritrocitarios. Marina, por favor. Para el doctor Martínez, primero también, pensando también en los diferentes tipos de eritrocitos, ¿tú crees que entonces los esquistocitos los mencionaste y luego ya nunca salen? ¿Y los has visto en MAT? Sí, de hecho también era otra pregunta de los criterios de inclusión y me decían, ¿y vas a incluir pacientes que tienen microangiopatía trombótica? Como los pacientes con lupus pueden tener microangiopatía trombótica. Sí, les decía que los incluimos, fueron un solo paciente de todos esos 50 y tantos tuvo microangiopatía trombótica. Sin embargo, el esquistocito no apareció en todas las formas sí los contamos, contabilizamos todos los tipos de dismórficos y pusimos ahí el análisis, pero aparecieron muy poco los esquistocitos. Y les digo, de hecho, el problema de esos es que si esos sí se lisan por el pH y la densidad urinaria cambiante de la orina, esos sí pueden lisarse y entonces pudieran ser diferentes en el conteo si lo hacemos ahora y después. De hecho, otro de los estudios que tenemos con los recientes de nefrología es el conteo ahorita que sale, porque siempre en el laboratorio nos dicen, es que si no es muestra fresca no la puedo analizar. Y tenemos un estudio con un reciente de nefrología que les ponemos un conservador, dejamos la muestra, la analizamos ahorita y luego la volvemos a analizar 7 días después y los acantocitos se mantienen igualitos. Los otros eritrocitos cambian el número porque son inestables ante el pH y el paso del tiempo, la densidad urinaria. Entonces, es por eso que lo seleccionamos como el mejor biomarcador, por la estabilidad más que nada. Pero sí, de hecho, todos esos, por eso los metimos en el conteo, porque pudieran ser que fueran importantes para predecir las formas de nefritis lúpica o la actividad de cronicidad. Sí, gracias. Y en el estudio de IgG4 y biopsias renales,
¿por qué no pensar en una sobreposición y no ir a ver un poco más en la clínica de los pacientes si en realidad lo que estabas viendo eran pacientes con IgG4 y lupus? Y tal vez, no sé, ya pensando en la enfermedad como tal y la historia, sería lupus y IgG4 secundario. Sí, de hecho, quizá uno de los principales artículos que nos hizo buscar este tema fue el de Uchiyama y Tanaka, en donde ahí sí la descripción histológica fue muy similar a los criterios propuestos para diagnóstico de afección renal e IgG4, afección intersticial, fibrosis, depósito de células plasmáticas. En nuestro caso, quizá no se cumplían todos esos criterios histológicos evidentes de acuerdo a lo descrito en las enfermedades relacionadas a IgG4, pero bueno, pues habrá que buscar quizá más a detalle. ¿Sí? Y bueno, no está descrito en lo clínico. Tampoco tenían datos clínicos que apoyaran a las enfermedades relacionadas a IgG4. Entonces, quizá en nuestros pacientes no se llega a cumplir todos esos criterios y no los consideraría en este momento como sobreposición. Gracias. Felicidades al grupo, doctor Carlos Agudo, don Martínez. Me llamó la atención en relación con los acantocitos, que no mencionan su asociación con caída de C4, a niveles altos de anti-DNA, marcadores clásicos pues, de severidad de formas proliferativas de nefritis lúpica. ¿Lo consideran ustedes un factor independiente, los acantocitos, o es un factor como consecuencia global de todo el daño glomerular? Podemos decir que si estamos frente a acantocitos ya tenemos hecho el diagnóstico de una proliferativa difusa. Sí. O ya quedaría de lado anti-DNA, C4, anti-C1Q, en fin, los que conocemos pues como biomarcadores. Si es o no un factor independiente de acuerdo a sus estudios estadísticos. Y de hecho, la idea que teníamos era hacer el biomarcador solo, sin la ayuda del C4 y anti-DNA, aunque sabemos que de hecho, por ejemplo, los estudios incluso de las cohortes de Du Bois, Du Bois se pronuncia, la cohorte de Du Bois, que decía que el paciente que tenía anti-DNA, aunque no tenía lupus, en el siguiente año, perdón, aunque no tenía nefritis lúpica, en el siguiente año la desarrollaba. Igual nosotros queríamos primero obtener qué tanta exactitud tenía para el diagnóstico de nefritis lúpica, y después ahora seguramente vamos a meter a nuestro árbol de regresión, así como usted lo sugiere, es el paciente esos pacientes que no clasificó bien nuestro árbol, a lo mejor ponerles el complemento o anti-DNA y todavía ser un poco más exactos en tratar de predecir sin necesidad de la biopsia o antes de la biopsia. No queremos sustituir a la biopsia, sino que sea un marcador asociado a o en pacientes que no se puede. De hecho, recientemente tuvimos una paciente de más de 200 kilos, me parece, que no pudimos hacerle una biopsia renal porque no llega el ultrasonido, la tomografía no nos deja hacerla. Y pues bueno, ese tipo de pacientes son los que pudiera ser de utilidad de este tipo de biomarcadores para establecer tratamiento, para establecer pronóstico. De acuerdo. Obviamente que la tendencia actual es justamente con los biomarcadores es tratar de disminuir el número de biopsias renales. Exacto. Y dar tratamientos tempranos y sin estar con la obsesión de una biopsia renal que también tiene sus consecuencias pues, en determinado momento, ¿no? Y sobre la IgG4 me llamó la atención la asociación tubulointersticial y esto, ¿alguna diferencia con la de Sjögren, con el síndrome de Fanconi, por ejemplo? Una descripción, sí, bueno, doctor, ahí sí, sí, en los casos descritos no había descripción ni del pH urinario, ni de la densidad urinaria, ni de otras manifestaciones que pudieran haberse asociado más como a síndrome de Sjögren. Entonces, pues es difícil saberlo en este momento. Perdón, quizás valga la pena puntualizar parte del trabajo primero de Marco Luis Javier, en donde el marcador que está proponiendo da parte de área bajo la curva parecido o mejor que DNA y la mezcla con C3. Si usas cualquiera de los dos, ya quedan muy por abajo.
Si usas CD147, se extrapola o quizás un poco mejor para. En relación a C1 y C4 van muy por abajo. Incluso hay gente que demarca que no es tanto C1, sino anti-C1Q. Y eso habla un poco diferente. Pero hay muchos pacientes con lupus que no tienen anti-C1Q ni C1. Entonces todo esto es un juego y el parte de la propuesta inicial era tener un biomarcador útil, barato, accesible, claro, con cierta destreza de quien analice y la máquina para los acantocitos. Entonces es parte de ese juego. En relación a la nefritis túbulo-intersticial, sin afán de disentir con tu excelente pregunta, es que es parte del lupus. La glomerulonefritis lúpica sería raro no tener nefritis intersticial. Lo que está informado como característica distintiva en esta entidad, diferente al lupus, es también la fibrosis, que se llama curiosamente estoriforme o irregular o en remolinos, y aparte, en el caso que encuentren, en el riñón es menos habitual que ocurra, pero también está informado la flebitis obliterativa. Esos tres son parteaguas, además, obviamente, del proceso de células plasmáticas y del tumor inflamatorio por células plasmáticas, la característica distintiva de la entidad relacionada a IgG4. Perdón, Virginia, por favor. No te preocupes. Gracias, Carlos. Felicidades a ti y a todo tu grupo. Marco, ¿en cuánto tiempo se adquiere la destreza para hacer un análisis del sedimento? De los acantocitos. No hay así como el ultrasonido, que necesitamos tantos ultrasonidos para hacerlo, pero sí le puedo decir que en el estudio del residente que le digo que los cuenta en el basal y al final, se entrenó en una semana sin ningún problema y de hecho me consta a mí que estaba cegado a los resultados porque él nada más veía las laminillas, los contaba y los volvía a contar y la concordancia fue más del 90 y tantos % en el conteo. Y pues bueno, el microscopio, solo un microscopio de contraste de fase y en cuánto se tarda uno en hacerlo en el momento, el sedimento pues lo que tarda en las revoluciones por minuto, que son 5 minutos y otros 10 minutos en contar en la cámara de Neubauer. Y otra pregunta, ¿tus pacientes, igual lo dijiste si se me escapó, estaban recibiendo tratamiento? Sí, estaban recibiendo tratamiento y no hubo diferencias con el tratamiento, por ejemplo, con ciclofosfamida, que pudiera ser asociado a hematuria o cistitis. No hubo diferencias en estos y en la diferencia de los acantocitos, a diferencia de otros biomarcadores que sí pudieran variar con el tratamiento, con el micofenolato. La mitad, aproximadamente la mitad o un poquito menos eran de primera vez, eran pacientes que se diagnosticaba el lupus como primera manifestación, la nefritis lúpica. ¿Controlaron para tratamiento para la relación proteinuria-creatinina? Sí, de hecho ahí los IECA y todo lo demás no hubo diferencias significativas en cuanto al uso de IECA u otros marcadores que modificaran la proteinuria, sí, eso es importante. Sí. Quizás valga la pena destacar, Marco, no sé cómo la veas, el que el paciente por tener eritrocituria, ¿sí?, tenía actividad independientemente del tratamiento y entre comillas, pudiera ser parte de lo que apuntala el estudio, ¿no? Sí, de hecho es importante, uno le llega el paciente ya con IECA ARA2 y a lo mejor no tiene proteinuria y eso es lo que a veces aparece en los artículos. Le hicimos una biopsia y tenía una clase 4 cuando tenía 1 gramo de proteína, una clase 5 o cuando tenía 1 gramo de proteínas, pues sí es que tenía probablemente tratamiento que modificó la proteinuria. Esto de los acantocitos y todo eso no se modificó con el tratamiento. Sí. Tenemos preguntas del interior y creo que la doctora Sandra Carrillo iba sí. participar. Sandrita, por favor. Gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Eric Zamora que dice, para el doctor Martínez también, dice, dentro de los criterios de inclusión del artículo, ¿se tiene subanálisis del tratamiento al momento de la biopsia? Porque parte de la hematuria, proteinosis y esfacelamiento podocitario se estabiliza con el tratamiento contra mTOR e inhibidores de fosfolipasa como las estatinas, que considero es importante para los resultados que nos presenta. O sea, es un poquito relacionado a la doctora, pero específicamente con esos fármacos.
Sí, es lo que preguntaba la doctora. El número de pacientes no nos permite hacer un multivariado, pero las diferencias en cuanto a los que tenían proteinuria o, no, o la correlación entre la cantidad, entre el uso de IECA, ARA2 y los otros tratamientos sí fue establecido. De hecho, fue una sugerencia de los revisores. Y incluyendo ciclosporina, tacrolimus y micofenolato también fueron evaluados. Quizás vale la pena, Sandra, contarle también al doctor Zamora que bueno fuera que las estatinas modificaran al 100% algo. Bueno, el grupo de San Luis también somos promotores de estatinas, está escuchando, pero es muy complejo, ¿no? Y lo otro es que tampoco, hablando de esto, si alguien recibe IECAS o inhibidores ARA2, pues tampoco modifica sustancialmente proteinuria per se, ¿sí? Ojalá y así fuera. Es la única. Sí. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Abud y a su grupo de colaboradores la excelente sesión del día de hoy y les agradecemos como siempre a todos ustedes su asistencia. Los invitamos a que pasen acá afuera a cenar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches.